Sus canciones rockeras de protesta arrasaron en los 90 y dejaron huella en toda una generación de aragoneses que el pasado mes de abril pudieron volver a corear sus letras en un concierto 20 años después. Los de Iso Rai prometieron que sería el último, pero han terminado subiéndose al escenario varias veces este verano. Hoy la banda ha anunciado que dará el adiós definitivo el 7 de octubre en la sala multiusos en un gran concierto rodeados de amigos. La empresa, la oficina que ha llevado pues toda esta gira y el concierto del 23 de abril intentó llegar a un acuerdo con el ayuntamiento y no ha sido posible, y entonces pues la empresa decidió que había que hacer un concierto y por eso lo vamos a hacer el viernes 7 en la sala multiusos, que es la víspera del pregón, es decir, justo un día antes de que comiencen las fiestas, fuera del programa, pero bueno, ya calentando motores para la gente que tendrá las fiestas del Pilar en ciernes, y nosotros entonces ya pues para despedirnos definitivamente. Este verano han pisado 7 localidades de Aragón y todavía les queda un concierto en Alcañiz el próximo domingo. En esta pequeña gira la banda ha demostrado que tiene al público a sus pies y que continúa con más energía que nunca. Para mí esta gira ha sido muy especial. Es como si el día 30 de abril del 2002 hubiera parado el reloj y de repente el 23 de abril de este año pues hubiera vuelto a andar, y ha sido muy emotiva, entre otras cosas por el tema de Juanito y por lo que nos hemos juntado. Pero luego en los conciertos yo no me esperaba estar al nivel que hemos estado de fuerza, de energía. Un adiós que cuesta asimilar y que para alegría de sus fans parece no cerrar la puerta del todo a alguna actuación en el futuro.